Continuando con la fase de medición, vamos a ver ahora la clasificación de datos y escalas. En cuanto a la clasificación de datos, tenemos que estos se clasifican en continuos, también llamados variables, y por otro lado, discretos, también llamados atributos. Como ya debía haber visto en el nivel amarillo y debía conocer, los datos continuos resultan de la medición de alguna escala como longitud, peso, temperatura, etc. Estas escalas se llaman continuas porque entre dos valores hay un número infinito de otros valores. Por ejemplo, entre 1.5 y 2 existen parámetros intermedios, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9. Un claro ejemplo es el promedio de estos dos valores, que es 1.75. En otras palabras, estos datos pueden subdividirse infinitamente y matemáticamente tienen cifras significativas, 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. Datos continuos. En el caso de los datos continuos, tenemos que en su medición están limitados a la sensibilidad o precisión del instrumento de medición que estamos utilizando. Por ejemplo, si un instrumento mide con una precisión de 0.2, no se puede hacer uso de datos con 0.1, 0.05 o 0.025. Tenemos que utilizar la misma precisión y error del equipo. Si mide con 0.01 unidades de error, pues tenemos que hacer los cálculos con esas unidades, 0.21, 22, 23, etcétera, etcétera. Los datos discretos son aquellos que se dan por conteo y no pueden ser subdivididos, vale decir, aquellos que por su naturaleza solo permiten ser clasificados. Un ejemplo es la selección de tamaños, grande, mediano o pequeño. Estos valores no permiten establecer valores intermedios entre dichos datos. Siempre se debe hacer un esfuerzo para pasar de mediciones discretas a continuas y hay dos razones para hacer esto. Los gráficos de control basados en datos continuos son más sensibles a los cambios de proceso. Cuando se utilizan experimentos diseñados para mejorar el proceso, pueden observarse cambios en los datos continuos, aunque la medición discreta no haya cambiado. Los datos discretos requieren de tamaños de muestra estadísticamente válidos más grandes para la toma de decisiones que los datos continuos para la misma protección del riesgo del consumidor o error tipo 2. En cuanto a las escalas de los datos, tenemos lo siguiente. Tenemos escala nominal, que es aquella que no tiene ningún parámetro numérico y su orden no es relevante. Por ejemplo, sí o no, selección de colores rojo, verde, azul o defectos, rayado, sucio, rajado, etcétera. En el caso de la ordinal, de la escala ordinal, esta cuenta con niveles o categorías y tiene un orden, de ahí viene ordinal, tiene un orden definido, excelente, bueno, regular, malo. En el caso de las escalas de intervalo, esta escala indica que la data se categoriza de manera que los valores entre las opciones adyacentes sea siempre la misma. Ejemplo, de 1 a 5, de 6 a 10 o de 11 a 15. La diferencia entre cada una de estas opciones es de 4. Del 1 al 5 tenemos 4, del 6 al 10 tenemos 4 y del 11 al 15 tenemos 4. Otro ejemplo, tenemos la elección del 1 al 10, donde 1 es y 10 es, ¿no es cierto? Tenemos ese rango entre 1 como mínimo y máximo 10 o viceversa, depende del análisis que estemos haciendo. El de ratio o razón. Este tipo de escala es útil cuando se manejan datos de cualquier medida, pero tienen la característica de contemplar razones o ratios, porcentajes. El ejemplo, cambio a razón de 3, 3 por 3, 9, 10 por 3, 30 o incremento del 50%, 20 por 1.5 igual a 30, 80 por 1.5 igual a 120. Las operaciones aritméticas y estadísticas aplicables para cada escala tenemos en el caso de nominal, conteo, moda y chi cuadrada. En el caso de ordinal tenemos más que o menos que, tenemos la mediana, rango intercuartil y prueba de signos. En el caso de intervalo tenemos adición y sustracción de los valores, media aritmética, desviación estándar, prueba T, prueba F. En el caso de las escalas por ratio o razón, tenemos multiplicación o división de los valores, la media geométrica y el coeficiente de variación. Pasando a los métodos de muestreo y recolección de información. Tenemos que existe un sinfín de métodos de muestreo y dependerán de los objetivos por los cuales se desea recolectar la información.
En un proceso siempre se recomienda que la información sea adquirida en tiempo real, ya que el análisis y la toma de decisiones puede afectar el proceso negativamente. Sin embargo, como ya se mencionó, dependerá de las características bajo las cuales se recolecta la información. Existen técnicas e instrumentos de recolección de datos e incluso las técnicas también se constituyen en herramientas. No vamos a entrar en mayor detalle por ahora. Los errores que debemos evitar: unidades de medida no definidas o mezcladas, pies con metros, litros con centímetros cúbicos, ¿no es cierto? No vamos a mezclar peras con manzana, como se dice vulgarmente. Otro error a evitar es el redondeo de mediciones y pérdida de precisión o exceso de precisión. Ya hemos visto, si nuestro instrumento mide con 0.1 de error, no vamos a poner en escala de 1 en 1 o vamos a utilizar 0.005 si es que el cálculo nos permite. Entonces, eso tratar de evitar. Múltiples puntos de entrada de datos. Eso también hay que tratar de evitar. Instrucciones o entrenamiento deficiente que causan la entrada de datos erróneos o el mal uso de un instrumento es uno de ellos. Terminología ambigua, debe ser lo más claro posible. Errores de copia o tipográfico que muchas veces sucede, esto es lo más común, hay que tratar de ver cómo evitar. Para minimizar el error, lo que tenemos que hacer es planificar el proceso de recolección de datos con aquellos que son de importancia. El plan de calibración de equipos, si es que corresponde, realizar estudios de repetibilidad y reproducibilidad, lo que se conoce como estudios R&R en el sistema de medición. Registrar la información necesaria, hora, fecha, responsable, etcétera, etcétera. Usar pruebas estadísticas apropiadas para eliminar valores atípicos. Proporcionar instrucción y capacitación claras y completas para la recopilación, transformación y análisis e interpretación. Por eso usted está en este programa. Los tipos de muestreo que tenemos: muestreo aleatorio, muestreo secuencial, muestreo estratificado. En el caso del muestreo aleatorio, cada muestra tiene la misma probabilidad de ser recogida. El lote que se muestrea debe ser homogéneo para el muestreo aleatorio. Para el muestreo secuencial, se utilizan pruebas destructivas y aplicaciones de pruebas de confiabilidad, donde implica un costo más alto de prueba de la unidad. Las muestras se prueban una por una secuencialmente hasta que se alcanzan los resultados deseados. En el caso del muestreo estratificado, cuando hay una mezcla de partes de diferentes máquinas, diferentes flujos, diferentes lotes de materias primas o diferentes configuraciones en el proceso, no hay homogeneidad en el lote. Entonces será más efectivo estratificar el lote según los criterios, por máquina, lote o área, y recoger muestras aleatorias del grupo ya previamente estratificado. La codificación, pasando a otro punto, es útil para facilitar la toma de datos y evitar la fatiga en su adquisición. Se sugiere que luego de codificar la información tengamos que decodificarla, por lo que es importante anotar o describir el por qué se está codificando y cómo. El ejemplo 1: se toman medidas de caudales de un proceso, el cual es constante con un valor de 20. No oscila fuera de este valor jamás. Y los resultados obtenidos son 20.1, 20.5, etcétera, etcétera. Una opción para codificar es la siguiente. La codificación podría ser de 20.1, 1, de 20.55, de 20.99, etcétera, etcétera. Y la decodificación es volver al paso anterior, que es pasar nuevamente a 20.1, 20.5, etcétera, etcétera. Otro ejemplo: se desea analizar información respecto a la satisfacción del cliente teniendo como respuesta A: totalmente de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Es una escala de lo que se conoce una escala de Likert. Por ejemplo, en la codificación vamos a tener totalmente de acuerdo es 1, de acuerdo 2, un nivel medio ni de acuerdo ni en desacuerdo 3, etcétera, etcétera. Decodificamos de la misma forma que hemos codificado. Ahora, como actividad práctica, que lo voy a colocar adicionalmente, se le pide que elabore una hoja de chequeo para recolección de datos según las características del siguiente proceso. Por ejemplo, la industria de salud. Datos: todos los pacientes cuentan con una ficha médica donde se almacena la información de los padecimientos. Usted, como profesional en nivel verde de Seis Sigma, está encargado de crear una hoja de inspección para posteriormente analizar los datos, y además cuenta con la siguiente información de interés:
¿Cuál es la información? Se atiende una cantidad de 50 pacientes por día, de los cuales se sabe que los padecimientos más observados son los siguientes: presión alta, sobrepeso, miopía, astigmatismo, migraña y etcétera, etcétera. ¿Cómo va a desarrollarlo? Se recomienda que pueda evaluar todas las variables de interés para agregar en una hoja de chequeo en la cual se haga un seguimiento a los padecimientos más comúnmente evidenciados. Para esto se puede usar el libre albedrío. Consejo: generalmente las hojas de inspección se crean para un turno, un día o una semana, 5 a 7 días por hoja. Con esto hemos terminado y continuamos más adelante. Gracias.